Bien, siguiendo, yo creo que en esta línea, a continuación presentarán el proyecto que están realizando. Una edición hipercrítica hipertextual, mejor dicho, de los textos en torno a la polémica extensísima y complejísima también relacionada con la poesía de Góngora. Y van a hacer la presentación Sara Pezzini y Héctor Ruiz, ambos de la Universidad de París, la Sorbonne, creo que bajo la tutela, ¿no?, de la profesora Mercedes Blanco. Exactamente. Muchas gracias, muchísimas gracias a los organizadores de este congreso por darnos la posibilidad de presentar un trabajo que vio la luz hace 3 años y sobre el cual trabaja un equipo amplio y que en este foro tanto Héctor Ruiz como yo representamos. Para focalizar el objeto de este proyecto, la polémica literaria en torno a la obra de Góngora, hemos elegido una breve pero representativa cita de Pedro Salina, la tenéis en la pantalla, que voy a leer. En el año 1612 Góngora escribe y publica en Madrid sus 2 poemas más extensos e importantes, El Polifemo y Las Soledades. No pueden ustedes imaginar nada más divertido que la guerra despertada en el mundo literario por esos 2 poemas. Todos los escritores se dividieron en 2 campos absolutamente irreductibles. Ahora bien, los documentos del corpus de la polémica gongorina siguen siendo difíciles de encontrar hoy en día. Solo una quinta parte se encuentra impresa, teniendo en cuenta que la mayoría de los textos son manuscritos. Algunos impresos que componen el corpus, como las epístolas satisfactorias de Martín de Angulo y Pulgar, de 1635, o también los comentarios de la obra de Góngora, pueden ser consultados a partir de ciertos repositorios digitales. Pero se trata de casos que representan una minoría del conjunto y por supuesto se trata de imágenes puras, navegables en algunos casos, pero con un reconocimiento textual bastante pobre y de todos modos casi siempre insuficientes para abarcar textos complejos que remiten continuamente a otros textos y que emplean distintas lenguas en un alarde constante de erudición. El rasgo común de todos estos textos es precisamente el uso de la cita erudita, en su mayoría en latín, pero también en griego, en italiano y en portugués, y también en castellano, obviamente. Las citas y las autoridades empleadas por los polemistas constituyen una de las mejores armas en el arsenal de la polémica. ¿Se oye? Sí. En 1994 el ilustre gongorista Robert Jam estableció un catálogo detallado de la polémica en torno a Góngora en un apéndice de su edición de Las Soledades, con el objetivo de realizar una recensión definitiva de un corpus hasta entonces fragmentado y además de estimular su estudio por parte de la comunidad científica. Siguiendo este impulso y con el firme propósito de enriquecer el estudio del texto gongorino a partir del conocimiento de la crítica coetánea, nace en 2013 el proyecto Góngora. Nace en el marco del LabEx of Ville, que es un laboratorio de humanidades digitales financiado por la Universidad París-Sorbonne y que acoge 20 proyectos que abarcan literaturas y épocas distintas, como veis en la pantalla. El proyecto Góngora, dentro este marco, está dirigido fue concebido y está dirigido por Mercedes Blanco, catedrática de la Universidad de la Sorbona y miembro también del LabEx of Ville. El proyecto está coordinado por Jaime Galbarro, que ya habló en la precedente edición de este foro, presentando el proyecto en su fase inicial.
A día de hoy, este proyecto reúne a 40 investigadores españoles, franceses, italianos y argentinos, con el objetivo de editar y publicar en la red un corpus crítico amplio de aproximadamente 105 textos de naturaleza muy heterogénea y que veis representado aquí en el gráfico y ordenados cronológicamente. Son textos que se difunden a partir de la difusión de las obras de Góngora, de las Soledades y del Polifemo, con otro momento de fuerte expansión que corresponde a la muerte del poeta en 1627. Y son textos de natura muy heterogénea y que constituyen en su conjunto un análisis y valoración de la poesía gongorina. Estamos convencidos de que la edición digital de este corpus tiene múltiples ventajas que van más allá de la facilidad de la lectura en formato multimedia, ventajas que sin duda tienen un verdadero valor científico atento a la naturaleza y a las peculiaridades de la polémica. Por un lado, su heterogeneidad, por ejemplo, en cuanto a género o a extensión. Y por otro, su manera de citar a los clásicos, de citar a Góngora y a los demás polemistas, haciendo uso de todos los recursos de la intertextualidad. Una intertextualidad que, como acabo de decir, es multilingüe, latín, portugués, griego e italiano, y apela al pastiche o al plagio, a la alusión y a la cita, a la imitación y también a la parodia. La edición íntegra de este corpus desvela relaciones intertextuales, como en el caso extremo de las cartas, cartas insertas en una dinámica de respuesta y ataque, cartas que subrayan la necesidad de atender a la intertextualidad en todos sus aspectos. Nos hallamos, por tanto, ante una masa aparentemente dispar de textos interrelacionados de muy distintas maneras, y el proyecto Góngora pretende ser el primer estudio conjunto de este corpus, empleando los recursos de las humanidades digitales para construir un hipertexto a la altura de la polémica y de su variedad. En concreto, el trabajo editorial que nos ocupa consiste en publicar en una única plataforma HTML los textos manuscritos e impresos en formato XML, y tenemos a disposición los 4 formatos en el mismo archivo, el formato TEI, el formato EPUB, además que el formato HTML. Y la versión definitiva que publicamos en la web de forma gratuita y abierta es el resultado de una compleja cadena de producción que asocia 2 metodologías: la metodología de la filología tradicional, con la ecdótica, la estemática, la paleografía y la hermenéutica, y la edición digital stricto sensu. Inicialmente trabajamos con un formato Word, gracias a una plantilla preparada en función del resultado final en TEI, una plantilla que facilita la transición hacia la edición digital. El texto pasa de este formato doc por varias fases de validación y corrección por parte del comité científico-técnico antes de seguir la cadena que veis en pantalla. Ovviamente la plasticidad del medio, de la edición digital, permite enriquecer el texto con contenido multimedia o cambiar también con amplio margen la maquetación. Uno de los ejemplos que queríamos enseñaros, el caso del parecer del Abad de Rute, editado por Muriel Elvira en abril 2015. La editora tiene a su disposición 3 tipos de notas: una nota de editor, una nota de aparato crítico y una nota marginal de tipo, una nota que pertenece al autor mismo del texto y que suele ser una glosa o una remisión a las autoridades.
En el caso de otro texto editado en el corpus de la polémica, ya editado, el caso del culto graduado, editado por Rafael Bonilla Cerezo en junio 2015, la edición digital permite incluir imágenes paratextuales dentro del texto mismo. O, volviendo al parecer de la Abad-de-Rute, la edición digital permite incluir también imágenes que no son paratextuales, sino que en este caso permiten representar el manuscrito editado por Muriel Elvira y que el lector puede cotejar directamente al lado del texto crítico. ¿Quieres seguir, Héctor? ¿Se me oye? Sí. Vamos ahora a abrir el prisma. Hemos presentado cuáles serán las herramientas de la edición digital que nos permiten atender a las peculiaridades de cada texto, los tres tipos de notas, el enriquecimiento multimedia con imágenes, etc. Pero para llegar a un hipertexto de la polémica gongorina queremos cambiar de escala y empezar a hablar de las peculiaridades, los rasgos que caracterizan el conjunto de los textos. Y el primero, al ser la polémica gongorina, es que toman a Góngora por fundamento. El Góngora es la base de esta polémica. Por tanto, además de los textos de la polémica editados en esta página de Lobville, vamos a editar en versión desarrollo la poesía completa de Luis de Góngora. Aquí tenéis un ejemplo, siguiendo los pasos de todo Góngora, en una edición revisada por Antonio Carreira. Se encuentra ahora en desarrollo porque el editor está releyendo y redactando su introducción. Presentamos, por tanto, en paralelo la poesía de Góngora y la polémica. Una poesía de Góngora que además queremos acompañar de unos archivos audio que serían las grabaciones de los poemas mayores, las soledades, la fábula de Polifemo, Píramo y Tisbe, la canción de la toma del Arache y algunos sonetos leídos por algunos miembros del proyecto, ilustres gongoristas como Mercedes Blanco, Antonio Carreira, Begoña López Bueno, José María Micó, Julia Poggi o Jesús Ponce Cárdenas, para continuar enriqueciendo con contenido multimedia los contenidos que estamos poniendo en línea. Sin embargo, pese a estos enriquecimientos, esta sigue siendo la faceta más tradicional de nuestro proyecto, que es la traducción a un formato digital de una praxis canónica de ediciones filológicas. Para ir más allá y para ir, como reza el título de nuestra ponencia, hacia un hipertexto, queremos tomar esta vez a Góngora como prisma, no solamente como un elemento de comparación, sino como prisma que va a guiar la lectura, puesto que Góngora es el intertexto privilegiado de la polémica y podemos jugar con estos vínculos entre los textos para crear interfaces nuevas. Al ser la intertextualidad el rasgo primero de esta polémica, el primer instrumento que utilizamos es, como no podía ser de otro modo, el hipervínculo, que también es una característica esencial del hipertexto. Este hipervínculo tiene tres valores: el valor informativo, como nota a pie de página en las ediciones, será el caso, por ejemplo, en el formato EPUB, que no permitirá viajar de texto en texto. El segundo valor es este viaje de texto en texto que representa la interactividad del hipervínculo. Y el tercero sería el enriquecimiento. En la versión HTML queremos inscribir dentro de los hipervínculos una serie de informaciones, lo que George Landau en Hypertext 3.0 llama la retórica de origen y de llegada, una retórica de origen que puede informarnos a partir de qué origen y hacia dónde va el hipervínculo, o bien hacia la polémica o bien hacia la obra de Góngora, y una retórica de la llegada que nos dice con qué información llegamos, por ejemplo, el grado de certidumbre o de cercanía entre dos textos. Las tres notas que tenemos, y las notas de editor en particular, permiten resolver los casos de pastiche o de parodia y de otros casos de intertextualidad un poco compleja, añadiendo hipervínculos, unos hipervínculos que permitirán construir interfaces como esta que tenemos aquí, cuando la versión de Góngora esté pública y disponible gratuita y libremente en Internet. Tendremos la posibilidad de leer a Góngora, hacer un close reading de Góngora, por ejemplo aquí del inicio de las soledades,
teniendo en el margen las referencias con hipervínculos a los fragmentos de la polémica que comentan estos versos. En el caso del verso 3, por ejemplo, llegamos a esta nota de Muriel Hervira en su edición del Parecer, puesto que el verso 3 se encuentra en el texto del Abad de Rute. Así podemos construir una serie de relaciones entre los textos para leer de cerca a Góngora gracias a una lectura distante, por citar a Franco Moretti, de la polémica. No nos interesa tanto leer la polémica in extenso, sino que nos interesa mucho más leer a Góngora de forma informada. Sin embargo, hay otra posibilidad más con estos hipervínculos, que es la cuantificación. Una vez que hayamos resuelto todos los casos de pastiche, etc., como hipervínculos, podremos cuantificarlos y atribuir un peso a la relación entre dos textos, ya sea entre Góngora y un texto de la polémica, o entre dos testimonios de la polémica que se oponen y se atacan. Para crear un hipertexto y para llevar a una lectura nueva de la polémica, queremos, por tanto, relacionar con estos hipervínculos los textos entre ellos, creando índices que nos permitan estructurar el contenido en función de estos datos numéricos. Para ello, construimos mediante Gephi, que es un software libre de la Universidad de Compiègne, en Francia. Habíamos instalado Gephi, pero en este ordenador no funciona la última versión en línea, así que el gráfico que hemos diseñado lo podemos enseñar con capturas de pantalla. Es un gráfico que hemos hecho con los datos que tenemos ahora mismo. Esto es un proyecto que tiene que concluir en 2018, así que todo lo que estamos presentando es provisional. Los datos que están en esta imagen provienen de las ediciones que ya están en línea, de las ediciones que estamos haciendo tanto Sara como yo, y el resultado podría ser un resultado provisional. No hemos resuelto aún la animación del gráfico, puesto que podrá animarse de forma cronológica, ni las etiquetas de los textos, que de momento son unas etiquetas que son de uso interno, pero que permiten ver la fecha y el nombre de los testimonios. En verde los textos de la polémica que están a favor de Góngora, en rojo los que están en contra y en azul los textos de la polémica. De momento el peso de estas flechas es una pura convención que hemos decidido con Sara, pero podrá atribuirse un valor numérico, que será la cantidad de hipervínculos entre los textos, para relacionarlos de forma un poco más objetiva. El lector que llegue a este tipo de índice podrá entrar en la polémica, por ejemplo, a través de un testimonio como puede ser la fábula de Píramu y Tisbe, entrando a través de Góngora y viendo cuáles son los textos, de momento hay pocos, pero habrá más, que la comentan, en particular las lecciones de Pellicer y la ilustración de la fábula de Píramu y Tisbe que edita Sara. El lector que, al contrario, quiera entrar a través de un testimonio de la polémica, en este caso podría ser las Lusíadas, el comentario de las Lusíadas de Manuel de Faria, puede desplazar el cursor hasta este testimonio y verá cuáles son los textos que más le interesan. El proyecto consistirá después en poner hipervínculos para poder entrar directamente en la lectura con este mapa. Y aquí el ejemplo de las soledades, que tiene una serie más importante de textos, puesto que la polémica es la polémica sobre todo de las soledades. Así diseñamos una interfaz de lectura que permite poner de relieve que la polémica es una red intertextual, y estructuramos el contenido para que la lectura sea una lectura informada, exploratoria, que vaya buscando los fragmentos que más le interesen. Ya no una lectura cercana de Góngora, sino una lectura alejada, pero informada, tanto de Góngora como de la polémica. Una lectura intuitiva y que no siga en ningún caso una secuencia establecida antes de la lectura. Pasamos a las conclusiones muy rápidamente. Nuestro proyecto pretende aunar la comodidad de la lectura multimedia en varios dispositivos y en varios formatos, con un rendimiento científico que sería de dos tipos. De un tipo, digamos, tradicional, de filología,
con ediciones filológicas de textos inéditos y con la difusión libre y gratuita de la poesía completa de Góngora, y un rendimiento que puede ser más pertinente en este congreso, un rendimiento de humanistas digitales, que sería propiciar una lectura, un close reading de Góngora mediante una lectura distante de la polémica, y también otro tipo de lectura, una lectura que Dominique Boulier llama lecture d'exploration, tanto de la poesía de Góngora como de la polémica. Muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo, si hay algún comentario sobre esta ponencia concreta o alguno sobre las tres ponencias en general, porque creo que ha sido una sesión muy coherente y que permite abordar el tema de la edición digital desde puntos de vista complementarios y enriquecedores entre sí, pues las preguntas, los comentarios, las sesiones seguro que serán bienvenidas. A lo mejor había pedido alguien la palabra. Es que como tardaban creí que no iba a hablar nadie. Bueno, quería decir que hay variación enorme a lo mejor en los miembros, en número de miembros, en subvenciones, etcétera, pero igualmente han sido interesantísimas todas las propuestas, así que os felicito y me encanta ver gente joven que lo hace tan bien. Bueno, yo tenía una pregunta y era básicamente para los tres sobre el capital humano, sobre el equipo que tenéis detrás. Me gustaría que hablarais de eso un poco. ¿Cuántos sois? ¿Cómo os coordináis? ¿Si hay división de trabajo? Etcétera. Yo puedo empezar muy fácilmente. Yo soy mi equipo y soy muy todo, así que eso ha quedado muy claro. Por eso tiene el aspecto que tiene la edición, y es una de las cosas que he echado de menos. Por ejemplo, cuando han hablado de la cadena de producción en vuestro proyecto, pues se ve que hay detrás una parte filológica, luego supongo que un proceso de automatización aprovechando el XML de ODT o de DOC a TEI, que es relativamente fácil de hacer, y luego intuyo pues, que esos mismos que han participado en el proceso filológico pues lo revisarán. Claro, se puede hacer una maravilla. Si lo hace uno solo, pues das de sí lo que das de sí, los errores humanos son bastante notables, la automatización, a menos que uno sea un experto programador, no te puedes olvidar de ella, porque al final lo que haces es perder tiempo, por lo tanto, ahí yo no puedo aportar nada. Aquí los que han trabajado por equipo. Bueno, quizás por seguir el orden. Sí, bueno, el equipo, sí, bueno, en el caso del proyecto de la Dama Boba, el equipo era una parte filológica, había 3 personas que estábamos editando, 3 personas más el director, digamos, 4 personas que nos dedicábamos a la edición de los textos, y después contábamos con el equipo técnico, una persona especialista en TEI que nos guiaba en cómo marcar, además de un técnico informático que se ha encargado de todo el grafismo y toda la parte visual del proyecto. Entonces sí que es verdad que con respecto a Amaranta es otro mundo, ¿no? Podríamos decir. Bueno, a mí sí me dejáis añadir una cosa que es que se me ha olvidado, es que técnicamente no lo puedo decir porque aún no está apañado. La edición no hubiera sido posible sin una ayuda extraoficial que precisamente se me proporcionó a través de la UNED, porque claro, mis conocimientos de programación necesitaban soporte, pero es que no puedo decirlo porque todavía mi universidad se supone que no lo sabe. Entonces, que esto quede entre nosotros. Grabado en línea, pero en fin, entre nosotros. Pues en nuestro caso hay 3 partes en nuestro equipo. Están los ingenieros del laboratorio, pero que son primero no son hispanistas, son filólogos pero no son hispanistas, y trabajan con los 20 proyectos. Hay un equipo científico-técnico digamos, de transición al que pertenecemos con Sara y otros miembros digamos, formados al TEI y al código del equipo, que pretenden favorecer la transición de la plantilla al XML, y luego está la serie de editores y de rectores filológicos que se ocupan de la revisión de la edición filológica y no de la digital.
Buenas tardes. Aunque ya lo mencionaron en las exposiciones, especialmente en la última, les agradecería si pudieran hacer como un mini resumen, muy breve, acerca de los rendimientos científicos, como lo dijeron en la última exposición. En el fondo, ¿cuál es el valor agregado con esta modalidad de trabajo? ¿Cuál es el valor agregado que se va generando? En el sentido de que este es un ámbito, por lo menos para mí, nuevo. Yo estoy acá para entender, para aprender, y me gustaría si pudieran en cada una de las exposiciones generar ese extra, digamos. Se lo pediría como un favor. Gracias. Bueno, pues si me dais la palabra. Yo encantada. En el caso de mi edición, el valor añadido es sobre todo la ausencia de cualquier tipo de limitación material para incluir todo el tipo de información que necesito. La cuestión sobre las ediciones, que es sobre la que he hablado, es muy problemática, pero bueno, no he comentado todo el problema de la anotación. La anotación con este autor es un continuo problema de plagio, adaptación, y por lo tanto normalmente sus fuentes a lo mejor pueden ser 6, 7 u 8 para una única oración, y por lo tanto esto me permite no solo reproducir todas las fuentes posibles, sino también muchas de las veces compararlas, comparar ediciones, muchas de las veces también establecer un vínculo con la edición facsimilar digital que pueda haber en Google Books o lo que sea, para que el usuario lo pueda comprobar de primera mano. Y, por ejemplo, una de las limitaciones de mi edición es que mis conocimientos de latín no son muy buenos, por lo tanto muchas veces remito directamente al facsímil con el texto latino por si durante la transcripción he cometido algún error, o si hace falta contexto que yo no crea que haya sido necesario. Entonces eso permite al usuario de primera mano comprobar los datos que le está ofreciendo el editor. En el resto, para mi edición tampoco ha sido mayor diferencia que el poder explicar la historia editorial de una forma más visual. Pero esto de poder contrastar las notas sin necesidad de ir a la biblioteca es posiblemente la mayor ventaja. Bueno, en mi caso, como ya de hecho lo ha comentado al final de mi intervención María, más allá de lo que sería la edición crítica digital de una obra en concreto, con todos los testimonios y con todo lo que he intentado mostrar aquí, lo que pretendemos desde el proyecto es crear un modelo que sea aprovechable para poder visualizar o para poder hacer ediciones críticas digitales del teatro del siglo de oro, de obras que sean complejas desde el punto de vista textual, ¿no? Entonces creo que esto sería lo que sería importante en este caso, ¿no? Donde la dirección donde queremos seguir trabajando en este caso. Pues primero, el contenido multimedia, las imágenes también permiten comprobar en los facsímiles la calidad de la transcripción. El etiquetado TEI permitirá realizar índices y extraer la información fácilmente en un corpus de 105 textos, con además la poesía de Góngora. Haría falta mucho tiempo y mucho esfuerzo para llegar al mismo resultado sin el cálculo que permite el ordenador, y en la versión HTML propiciar nuevas lecturas también puede permitir lo mismo, puede acelerar la investigación de Góngora con su polémica o de la polémica y géneros aledaños del culteranismo en general. Bueno, y creo que se nos ha olvidado a los tres una cosa, que nosotros ahí tenemos el código y quien venga detrás que haga con él lo que sea. Si les damos un buen código, a lo mejor nosotros no le estamos sacando partido, pero... Sí, yo tengo una pequeña pregunta también. Estos proyectos, que sobre todo en vuestro caso está claro que de momento no es público y yo quisiera saber si la información toda va a ser pública. Claro, uno de los valores que tiene en general el medio digital es hacer realidad la tradición. Yo también creo en la tradición, ¿no? La tradición, que es traer de una generación a otra. Y para esto, ¿tenéis previsto algún sistema de interacción con...? Porque todos ponemos en los proyectos transferencia de conocimiento. Sí, esto lo va a mirar todo el mundo. Es fantástico. Os contaré como anécdota que, como evaluadora, una persona de latín puso como entre sus méritos que tenía una página sobre las conjecturas sobre el poema 139 de Catulo,
no vayáis a creer que más, y tenía 9.146 hits, que yo, claro, le puse en el informe. Bueno, esto seguramente es porque alguien que ha leído Dan Brown pues ve esto en la web y se piensa que se va a encontrar no una lista de variantes en latín, sino alguna especie de novela de este tipo, aparte que 9.000 hits no es nada en este mundo, ¿no? Pero sí que es cierto que los especialistas lo mirarán con cuidado, y algunos de ellos, esto se ha hecho siempre con las ediciones impresas, pues algunos, ¿no?, escriben al colega, le dicen, mira, he visto esto, o te falta esto, de manera más o menos constructiva, ¿no? Ya sabemos que hay diferencias entre colegas, pero esto sería muy importante, porque el valor de tener estas ediciones accesibles al público especializado, insisto yo, pues es poder atender a estas correcciones, ¿no? José Manuel. Añadiría otra que es la durabilidad. Sí, bueno, esto es otro problema, ¿no? Totalmente diferente. Tengo un documento de 1345 y lo puedo leer. Bases de datos de hace 5 años. No puedo. ¿Se conservarán dentro de 20? Dependerá de la financiación que reciban. Sí, esto también. Es que esto es capital. Mientras que en países como Holanda se crea el Huygens Institute, que dota con 100 personas especializadas en humanidades y en informática, y algunos con formación en ambas, aquí pues tenemos que abordar como podemos. Dependemos de las subvenciones para poder hacer esta labor tan importante que acabas de decir, en la que hay que invertir dinero, tiempo, personal, y que no da unos resultados, podríamos decir, espectaculares. Es decir, que de parte de los proyectos que uno solicita son para esa labor, para mantenerlos. Y difícilmente puede luego justificar uno que ha dedicado tantas horas, tanto esfuerzo a esto que dices, la durabilidad. Y entonces, claro, hay planteamientos, yo creo que el problema es que hay planteamientos nacionales que apuestan por esto, y hay otros que son iniciativas personales, que es el modelo nuestro. Aquí el modelo, de que yo sepa, empieza a haber algo de laboratorios, etcétera, con dificultades, siempre sin dotación suficiente, etcétera. Pero precisamente eso, hacer país, tanto que hablan de la marca España, que le darán un montón de dinero a los de la marca España, pero la marca de los países se hace también de esta manera, ¿no? Sabiendo, uno entra en la página del Instituto Huygens y ve proyectos que han abordado y que además después explotan para la educación, que esto es muy interesante, porque aquí acabamos de ver, claro, los que se van a interesar por la polémica gongorina, pues seremos unos... pero seguro que a alguien se le ocurre cómo explotarlo para que también en unos niveles de educación se pueda usar. Esto hicieron en el 2006, por ejemplo, en Utrecht, con la emblemática de Holanda, en el proyecto de emblemática que hicieron en la Universidad de Utrecht, y bueno, tienen una versión para niños que es extraordinaria también. Es decir, que interesa a los especialistas, pero también a los no especialistas y que quieren aprender. Bueno, no sé si mi comentario tiene mucho que ver. Alejandro, por favor. Respecto a lo que preguntaba el colega chileno, ¿no?, sobre cuál era la novedad acá. Hace muchos años, cuando Bruno Latour fue a Estados Unidos por primera vez, fue a un laboratorio de Jonas Salk, que había inventado la cura para la poliomielitis con la vacuna. Y entonces él, que era un investigador importante en Francia, fue de técnico y dedicaba 4 horas por día a limpiar los tubitos. Y después 4 horas limpiaba tubitos y veía cómo hacían los científicos. Y otras 4 horas pensaba, y escribió un libro que se llama La vida de los laboratorios, que es uno de los libros más interesantes que hay de antropología de los laboratorios. Y él trataba a los científicos como una tribu, la tribu de los científicos. Yo, escuchándolos a ustedes, que no sé casi nada de nada de lo que hablaban, bueno, sé que había un señor que se llamaba Góngora, por ejemplo, y el estilo gongorino y qué sé yo. Para mí usted es una tribu maravillosa, porque dan por natural algo que para los de afuera es una cosa exotiquísima lo que hacen ustedes, ¿no?
y cada uno investiga, analiza lo que quiere. Pero cuando se habla de financiamiento, cuando se habla de fondos públicos, cuando se compara con Holanda, etcétera, ahí lleva a replantearse, lo decía recién María, muy casi anecdóticamente, la idea de transferencia. La idea de la transferencia no es opcional. Si no es que uno hace algo y dice, bueno, a quién le sirve o que se mantenga. La idea de transferencia es clave, sobre todo cuando se está hablando de fondos públicos. Por supuesto que la idea de transferencia hay que evaluarla de mil maneras distintas, ¿no? Pero esta idea que a ustedes les parece tan natural, de investigar cosas tan exóticas para nosotros, y que, bueno, hace un diferencial o no, tiene muchas connotaciones. Y cuando Bogost hace esa crítica tremenda de las tribus universitarias, lo hace pensando en eso. Él no dice, esto sí se investiga, esto no. Lo que está diciendo él, si esto se hace, no importa con fondos públicos, pero ¿cuál es la validación social, o cuál es el impacto, o a quién le sirve también? Porque cuando vos decís, yo no sé latín, entonces con esta manera remito, etcétera, ¿no? A vos te parece una cosa buenísima, porque sos sincera y decís, me puedo equivocar. Yo no sé ni de qué están hablando, ¿entendés? O sea, bueno, presto atención y me doy cuenta y qué sé yo. Pero lo que a ustedes les parece natural es absolutamente exótico para el vecino de otra disciplina, para el vecino de otra área, para el vecino de otro país, para el vecino político, para todo el mundo. Entonces, si nosotros queremos mejorar nuestro financiamiento, si queremos tener tradiciones más firmes, si queremos trabajar más, tenemos que estar atentos a esa cuestión, a esa luz pública y a esa cuestión de la transferencia, que en áreas como el diseño, en áreas como las telecomunicaciones, que son básicas, o sea, no es porque defienda la investigación aplicada respecto de la pura, sino de desnaturalizar, de no pensar que lo que estamos haciendo es una cosa totalmente obvia, ¿no? Y que todo el mundo entiende, y bueno, está bien, y qué sé yo. No, es muy raro, muy entomológico, muy entomológico. Muchísimas gracias. En primer lugar, a los ponentes por estas presentaciones tan interesantes. En segundo lugar, a la presidenta de la Asociación Hispánica por estar aquí y por sus comentarios incitando, ¿no?, a seguir en este camino, y a Alejandro por su conclusión. Y con esto levantamos esta sesión. Muchas gracias.